No sabía cómo había llegado a ese lugar, al espeso bosque que lo recibía entre grandes árboles bañados en una espesa fosca. No recordaba su nombre, su pasado o siquiera su razón de existir. Aquel hombre era un enigma hasta para él mismo. No obstante, los instintos más básicos parecían no flaquear, pues el peligro que suponía aquel lugar lo invitaba a buscar refugio lo antes posible. El bosque, por su parte, solo se extendía como la dilatación del tiempo a través de sombras y neblina. No se escuchaban animales en su recorrido, no se veían vestigios de vida, y mucho menos podía encontrar la llama de la humanidad. Estaba solo, aunque sin tener un par de ojos observándolo. No recordaba el tiempo para ese entonces, no sabía el año o fecha en el calendario, y por supuesto tampoco su edad. Aquello era una situación inusual, incoherente y estresante. El bosque se jactaba de naturaleza, de hojas, de plantas y de vegetación, pero no poseía la calidez de la vida. Era como si la existencia se hubiese detenido en ese momento. En contraste, él siguió caminando, temeroso, sin rumbo y sin saber qué hacer. Absorbía el frío al caminar, por los pulmones y por la piel, a pesar de no sentir la necesidad de cubrirse. Al cabo de un rato, sus pies descalzos se detuvieron mientras sus ojos, por fin, lograron ver la silueta de un ser vivo, posiblemente tan perdido como él. Sin embargo, no gritó en ese momento, a pesar de que hubiese adorado recibir una respuesta. No gritó, pues la silueta que vio se adecuaba a la de un pájaro, uno de gran tamaño, de pico puntiagudo y de posibles garras protuberantes. No hacía ruido, no cantaba o graznaba, solo existía entre la niebla del bosque. Se acercó un par de pasos, haciendo el menor ruido posible. Por su parte, el ave no respondió. Permaneció estático, casi como una piedra entre los troncos de los árboles, inerte, pero mostrando signos de vida. El hombre volvió a detenerse, absorto y fascinado por las características que la cercanía le permitía observar. Era un cuervo negro, grande, intimidante e incuestionable. Su presencia era atípica, como si su plumaje no se acoplara con su entorno, como si sus plumas se rehusaran a formar parte de la fosca. Por un momento, el hombre pensó que se trataba de un adorno o una ilusión de su mente, pero en cuanto su marcha hacia el pájaro fue más descuidada, éste rápidamente volteó a encararlo. El ave lo había notado y su atención penetraba morbosamente por su espíritu. Había visto cuervos antes, pero esta ave era distinta. No pestañeaba, no flaqueaba en su atención, y lo más importante, no parecía importarle en lo más mínimo su existencia. Permaneció así unos minutos, pues, a pesar de no moverse, no había nada mejor que observar en ese lugar. El hombre lo miró, pero el frío que le recorrió la espalda lo animó a retirarse, acción que no hizo falta, pues el pájaro decidió volar lejos voluntariamente. Se perdió en la niebla rápidamente, pero el hombre no sintió su soledad, pues el bosque continuaba observando, en silencio, expectante de su siguiente acción. Como es de esperar, decidió continuar con su marcha a través de un sendero de tierra, hecho posiblemente de manera natural. Caminó de nuevo sin rumbo, mas sus temores comenzaron a acentuarse. Sabía que su presencia era incuestionable, que su mente no estaba imaginando los ojos que lo observaban entre la niebla. Pero ¿cómo precipitarse ante lo desconocido? ¿Cómo podía saber con certeza que sus miedos poseían una causa real? Aquella sensación era extrañamente familiar, la misma que ocurre cuando el cuerpo se pierde entre una fuerte introspección, cuando la mente se disocia del cuerpo
y lo observa como un ser ajeno al mismo. Era una expulsión del alma, una separación de lo corpóreo y una cercanía a la muerte. Sabía que no pertenecía a aquel bosque, que sus árboles, los cuales parecían aumentar su tamaño, no pertenecían al mundo que conocía, y que el cuervo se había perdido al igual que él. Es por ello que decidió hacer ruido, alzar su voz con la esperanza de encontrar a un igual, o en su defecto, ahuyentar a aquel que lo acechaba entre las sombras. Como era de esperar, aquella acción no generó algún cambio en su situación, pues su voz fue absorbida por la niebla. El silencio reinaba en aquella dimensión, un silencio absoluto, antinatural, pero irónicamente lógico. No se podía imaginar el ruido en aquel lugar, pues el mismo es el inicio de la vida, el inicio del nacimiento. El llanto de un bebé, por ejemplo, marcaba el inicio de su existencia, el despertar de un alma inocente e incomprendida, una con la sed de absorber las características de su mundo y acoplarse a su estructura. Pero el bosque no se adecuaba a la vida, no era un sitio capaz de enseñar a sus habitantes el amor, la comprensión o la amabilidad, tampoco el odio, el sufrimiento o la agonía. Sencillamente, aquel lugar era un vacío en su esencia. ¿Qué lugar podía ser este?, se preguntó mientras el camino que seguía lo condujo entre los árboles. ¿Por qué estoy aquí?, se cuestionó, al ver de nuevo a su viejo amigo, al mismo cuervo, reposando paciente entre las piedras. Como la primera vez, no se movía. En esta ocasión, solo lo observaba con una respiración calmada y un talante despreocupado. Volvieron a hacer contacto visual, él con su confundida mirada y el cuervo con sus profundos ojos negros, oscuros como un asesinato y curiosos como los de un niño. No le incordiaba aquel duelo de miradas, algo extraño para un animal, pero, según el pobre hombre, era como si el animal supiera o esperara encontrárselo. Tal vez lo estaba siguiendo, tal vez es el ser que lo observaba a su espalda, o tal vez predijo su muerte para comer de su carne podrida, aun cuando desconocía si los cuervos eran carroñeros o no. Esta vez el cuervo no voló, no se alejó, y mucho menos le importó que éste pasara por su costado. Le sostuvo la mirada en todo momento, ladeando su cabeza a medida que el hombre se alejaba, y hablándole de mil historias dentro de su expectante silencio. No olvidó su mirada, su atención o su plumaje negro como la noche que debía de avecinarse. Deseaba poder hablarle, poder saber las experiencias que el cuervo podía contarle, pero la pesadez de su presencia lo obligaba a continuar. Se animó a voltear en ese momento, pero sus ojos fueron incapaces de ver algún ente o criatura que lo estuviera siguiendo. Estaba solo, aunque su mente lo obligara a pensar lo contrario. Así era el vacío, solo como el nacimiento de los seres, mas este último se jacta de la mirada de seres afines. Los animales llegan y parten de su existencia solos, mas su recorrido, incluso en el punto final, casi siempre va acompañado de agentes propios de su vida: una madre, un padre, un amigo o un hijo, todos expectantes de un inevitable juicio final. No obstante, el bosque se rehusaba a mostrarle los ojos de un ser, ni siquiera los de un monstruo. Se oponía a mostrar señales o vestigios de humanidad. Era intimidante su recorrido, una caminata hacia lo desconocido, sin rumbo, sin dirección, solo con la necesidad de avanzar. Las necesidades tampoco requerían su atención. No importaba que anduviese por horas, el hambre no surgió entre sus entrañas, la sed no secó su garganta, y su cerebro no le exigió explicaciones. La única certeza era la de continuar caminando. De igual forma, el cansancio sí comenzó a notarse,
no al punto de detenerlo o agitar su respiración, pero sí para cansarlo y obligarlo a querer sentarse a repensar su situación. No determinaba si era frustración, agotamiento o aburrimiento. Sus emociones se hallaban perdidas en un limbo sin querer despertar. ¿Podría su instinto de supervivencia acallar sus miedos? Su mente se había agotado emocionalmente. Era posible que el bosque estuviera consumiendo su humanidad. Se lo preguntaba, mientras los saltitos por la grama lo animaron a detenerse. Reconocía ese ruido, mas no era necesario imaginarlo, pues a sus pies, el mismo cuervo, o tal vez uno muy similar, se hallaba con ganas de ser observado. Era mucho más activo, pensó de inmediato, mas no por ello más gentil. Era negro como el otro, un heraldo de la muerte y el mal presagio, aunque atribuía estos seudónimos a mera ignorancia humana. Aquel ave no mostraba malicia en su interior, pues a pesar de su aguda inteligencia, la inocencia animal continuaba vigente en su naturaleza. No obstante, si bien no mostraba maldad en sus ojos huecos y vacíos, tampoco era propio de la inocencia de los animales, mucho menos de la belleza de la naturaleza. Saltó en dirección contraria al hombre, pero esta vez decidió seguirle el paso, a ver a dónde lo conducía. El ave, por su parte, no encontró dicha acción como un ataque. Al contrario, su comportamiento fue bien recibido. Ahora caminaba bajo la tutela de un guía, pero el bosque no parecía conducirlo por un mejor camino. Pensó en que el ave se pudo haber perdido, que la niebla era capaz de afectar a los animales tan listos como estos. Mas al ver la determinación de sus movimientos, casi podía jurar que sabía la dirección por donde lo conducía. Sus dudas, aunque no hubiese querido, fueron respondidas en ese momento. Dudas que de saber la respuesta hubiera preferido evitar conocer. Sus ojos pudieron ver más allá de la fosca, en el medio del bosque, donde una escena de horror tomaba el protagonismo. Dentro de su campo de visión, como la imagen espectral de una pesadilla, se hallaba un grupo de cuervos, idénticos al que lo conducía por los árboles, aves de gran tamaño, con sus picos impregnados en sangre. Lo miraban sin pestañear, sin titubear. Se acercaban dando pequeños saltos junto a su anterior guía. El suelo estaba lleno de charcos de sangre, vísceras adornando el pasto, y el hombre corrió lejos sin mirar atrás. Avanzó deprisa por las hojas que caían a través de la niebla, mientras la presencia que lo seguía aumentaba sus temores. Él corrió, mas la falta de visión la ahogaba en desesperación, observando miles de troncos familiares en una arboleda impropia de su realidad. Miraba a los lados al correr, cambiando constantemente las direcciones de su marcha, y al cabo de unos minutos, los cuervos comenzaron a aparecer, algunos sobrevolando su cabeza, otros observándolo inerte entre los árboles. Eran innegables, y tras analizarlos entre sus apresuradas maquinaciones, conocidos por los adentros de su alma. Los conocía, pero no era su mente aquella capaz de interiorizar el hecho. Lentamente, sus fuerzas fueron apagándose. Por más que no estuviese cansado, sus adentros lo obligaban a detenerse, como si su conciencia evitara que huyera. Miraba a su alrededor, pero para este punto era inútil. Sus ojos no observaban más allá de sus miradas huecas. Lo habían rodeado, incordiando su calma con silenciosos mensajes encriptados. Finalmente, entregado a sus designios, entendió, aún repleto de dudas, que su estadía en aquel lugar debía de ser eterna, que estaba condenado a vivir entre la fosca, siendo devorado por los heraldos de la muerte. Y su sangre se escurrió entre sus dedos.
y su alma parecía aceptar su destino, mas no hallaba la paz en su dolor, un dolor que, si bien no comprendía, estaba bien recibido. Así era el vacío, así era la muerte, y así eran los cuervos que avisaron de su llegada, mucho antes de que se intentara inútilmente de escapar. Nadie escapa de sus miradas huecas y vacías, y mucho menos de la oscuridad que simboliza su vuelo.